Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de su devocional en casa. Para mí es un privilegio poderlos acompañar nuevamente. Mi nombre es Jairo Lopera. Te damos gracias por suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios en la caja. Eso nos anima mucho. Nuestra intención de leer este año el Nuevo Testamento, tenemos como ayuda esta hermosa agenda devocional. Aquí vas a poder registrar durante todo el año tus impresiones, tus preguntas, las respuestas de Dios para ti. Al final del año, si abres lo que escribiste meses atrás, seguramente te vas a sorprender de cómo ha sido la respuesta y la fidelidad de Dios para tu vida. Hoy nos corresponde leer el primer capítulo del libro de Marcos, lo que significa que ya hemos terminado de estudiar y de leer la primera versión del ministerio y de la obra de Jesús de mano del apóstol Mateo. Te preguntarás si es un poco más de lo mismo, pero déjame contarte o recordarte que cada uno de los 4 evangelios está dirigido a un auditorio particular y con un énfasis particular. Leer los 4, por lo tanto, te va a dar una comprensión muy completa acerca del ministerio de Jesús y su misión en esta tierra. Marcos, en su primer capítulo, ya nos da unas referencias claras acerca de cuál es su énfasis y cuál es su auditorio. Se dice, por ejemplo, que el primer capítulo de Marcos es uno de los versículos de la Biblia que, si no el más, que más contenido tiene. ¿Cómo así? Sí, abarca todo el ministerio de Juan el Bautista, abarca el primer año del ministerio de Jesús una vez fue bautizado por Juan. Al terminar el capítulo 1, Jesús ha llamado ya a 4 de sus discípulos, ha sanado muchos enfermos, ha liberado a muchos endemoniados en un día de reposo. Nos cuenta también cómo ha sanado a un leproso, y algo muy interesante es que al final Marcos nos muestra a un Jesús apartado de la multitud, orando. También, al contrario de Mateo, Marcos no nos da esa larga genealogía. Se dedica inmediatamente a destacar las acciones de Jesús como su principal referencia. Posiblemente esta genealogía no era de interés para el auditorio de Marcos. Más adelante se ve a Marcos dando explicaciones, lo cual nos permite concluir que el auditorio de Marcos era un auditorio gentil romano, no muy conocedor de la tradición judía, como en el caso del auditorio de Mateo. Vas a encontrar repetidamente la palabra luego y frases parecidas, lo cual nos confirma que ese va a ser el énfasis de Mateo, mostrar a Jesús yendo de un lugar a otro. Y algunos dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio del siervo o del siervo sufriente, como más adelante lo describe Marcos. Sin embargo, Marcos también da 2 referencias proféticas que confirman o que parecen decir que lo que está sucediendo se remonta a los tiempos de Isaías y Malaquías. Entonces permítanme leer los primeros 28 versículos, un poco largo, pero quisiera que desde ya nos hiciéramos o nos enteremos de qué es lo que nos espera en el Evangelio de Marcos. Bienvenidos. Y no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios
tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce salvo soy, nadie pudo amar. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Por qué lo hace con autoridad? Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Vamos a escuchar a manera de introducción una hermosa canción y regresamos para desarrollar nuestra acostumbrada metodología en casa. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios
ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. En la lectura nos dimos cuenta lo que ya les había comentado. El Evangelio de Marcos es un evangelio orientado o con un estilo orientado a la acción. Siempre me ha impresionado la manera como Juan el Bautista se define en este texto. Él dice: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo observo aquí cómo se resalta su humildad y su osadía. Recordemos por Mateo la forma como él interpelaba a los maestros de la ley. En su expresión también nos resalta la grandeza de la persona a quien él le sirve. Otra observación importante es que Marcos en este capítulo inmediatamente nos dice que tanto la persona de Jesús y su educación a la misión que lo trajo a este mundo tiene como sello de aprobación la misma Trinidad de Dios. El Espíritu desciende como paloma y se escucha la voz de su Padre decir: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿no será en virtud de esa magnitud, o ese nivel de importancia y de grandeza que nosotros podemos empezar a asimilar cómo es que hombres como Juan el Bautista se definen poniéndose a tono con esa grandeza del Señor, al indicar que no es digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias? ¿No será que, teniendo esto en cuenta, podemos entender cómo es que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron su trabajo de pesquería y, como Marcos nos indica, dejándolo todo lo siguieron? Recordemos también que ya en Mateo estuvimos estudiando que el reino de Dios es como un gran tesoro, como una perla por la cual vale la pena darlo todo. Marcos también ahí nos indica, cuando habla del reino de Dios se ha acercado, nos da una idea de la grandeza, de lo abarcativo que es el Señor, como Señor de toda la creación. Entonces vale la pena hacernos esta siguiente pregunta. Yo no sé desde qué lugar o situación te llamó el Señor, o aún te está llamando el Señor, pero te pregunto si tú en este momento puedes definir tu vida o tu misión o la forma como vives en congruencia con esa grandeza que Marcos nos describe en la respuesta de Juan el Bautista o en la respuesta de esos pescadores. Te puedes expresar con esa misma humildad y a la vez con esa valentía de Juan el Bautista. Recordemos que su ministerio era totalmente público y le costó la vida. Entonces yo creo que esta pregunta y tus respuestas nos hacen una invitación en este momento, y a ti allá en tu habitación, a orar en modo confesión. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de dejarnos confrontar, Señor, por tu palabra. Y queremos confesar en primer lugar, Señor, que a nosotros nos cuesta definirnos, Señor, de tal manera que demostremos, Señor, que para nosotros hay una prioridad en la vida, que eres tú, Señor, Señor de la creación. Nosotros todo el tiempo, Señor, nos vemos tentados a definirnos de otras formas, Señor. A veces nos definimos en base a nuestros logros,
quizás un título. A veces nos definimos en base a nuestras pertenencias, lo que logramos, lo que tenemos. Y por eso, Señor, confesamos esa mala actitud, Señor. También confesamos, Señor, que como Pablo nos describe aquí en este primer capítulo, un Jesús orando, Señor. Confesamos que nuestras ajetreadas agendas o nuestras distracciones, Señor, nos impiden entender, Señor, que es necesario cultivar una relación continua contigo, a fin de asimilar, Señor, esa grandeza del amor tuyo, Señor, hacia nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces nos conformamos con asistir un domingo y el resto de la semana, Señor, nos olvidamos de esa relación vital que debemos, Señor, de tener con el Señor de la creación. Entregamos nuestras vidas, Señor. Yo te entrego, Señor, la vida de estos amigos, Señor, que hoy nos acompañan, Señor, a fin de que tengan misericordia y piedad con nosotros, y Señor, y podamos entender eso que está escrito acá, Señor. El reino de Dios se ha acercado. Te invito entonces a escuchar una nueva canción y nos vemos enseguida. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Esta semana en el grupo de EBS que comparto con 8 amigos varones, que a propósito te invito, si deseas formar parte de uno de ellos. EBS es Descubriendo la Biblia Sencillamente. Puedes a través de la caja de comentarios indicarnos tu intención de pertenecer a uno de ellos. Simplemente cada semana te reúnes con un grupo de personas a descubrir de una manera sencilla las riquezas del texto bíblico. Entonces les comentaba que compartía con mis amigos en el DBS de varones esta semana la responsabilidad que tenía de acompañarlos hoy en el devocional en casa, y les decía que tenía una dificultad en relación a la lectura de este texto. Yo les comentaba que me estaba costando mucho involucrarme más como de corazón con este texto, y uno de mis amigos me indicó que él se sentía muy identificado con las palabras que el Padre le dijo a Jesús ahí en el bautismo de Juan el Bautista, y en donde le decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces mi amigo decía sentirse muy involucrado en esa expresión, sentía que se podía también apropiar de ella. Entonces yo inmediatamente recordé cómo en el pasado tenía grandes dificultades para asimilar esta expresión. La veía completamente lejos de mí, y esa fue como la llave de entrada a tener un acercamiento a este capítulo más del corazón. No sé si me hago entender, pero para mí sonó muy liberador, y eso es lo que te quiero transmitir a ti en esta mañana.
porque entiendo, o nuevamente entendí, que con esta expresión yo soy visto de la misma forma. Y es que, ¿cómo así? A través de Jesús, yo y tú y todos nosotros podemos ser vistos de la misma manera. Pueden sonar para nosotros, nos podemos apropiar también de esas palabras. Tú eres mi hijo, estoy muy complacido contigo. Entonces yo les digo, ¿cómo no va a ser liberador entender para un alma huérfana y ávida de reconocimiento como era la mía, entender que me puedo apropiar de estas palabras también? Y lo mismo tú. ¿Cómo no va a ser liberador si cuando entendemos que el Evangelio del Señor Jesucristo, del Señor de la creación, que su Evangelio es su ministerio, su muerte en la cruz, su resurrección gloriosa, y todo por mis pecados a fin de reconciliarme con el Padre? No hay otra forma de hacerlo, dada la incapacidad radical del hombre de reconciliarse con su Padre. ¿Cómo no va a ser liberador cuando logramos llevar de la tinta negra del texto bíblico a nuestro corazón esa tremenda realidad? Esto obviamente nos da pie para hacer una oración alabando al Señor por estas realidades. Permítame y acompáñame por favor a hacerlo. Te damos gracias, Señor, alabamos tu santo nombre, Señor, porque entendemos, Señor, lo liberador que es sentirnos, Señor, acogidos, sentirnos que la Trinidad completa de Dios, a través de la obra de Jesús, su presencia en la tierra, su muerte de cruz, su resurrección, Señor, fueron, como nos muestra el Evangelio de Marcos, con un objetivo, Señor, de reconciliar al pueblo que de antemano, Señor, ha escogido para sí. Por eso, Señor, elevamos una oración de alabanza, Señor, a ti por esta realidad, Señor. Y esto también, Señor, significa que nuestros sufrimientos, que nuestros fracasos ya no nos definen, Señor. Cómo pierde fuerza, cómo se minimizan, Señor, esos sufrimientos nuestros, Señor, asimilando, Señor, esta hermosa realidad. Aún en medio de pandemia, Señor, donde habemos tanto, Señor, con preguntas, con fracasos, con pérdidas de empleo, con pérdidas de salud, con pérdidas de seres queridos, con cuántas codependencias, Señor, tenemos. Y tú nos traes, Señor, en esta mañana esta realidad sobre nuestras vidas, Señor. Por lo tanto, Señor, alabamos tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a una tercera canción y venimos nuevamente a continuar con nuestro devocional en casa. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh, 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 oh. Ya nos estamos acercando al final de nuestro encuentro el día de hoy.
Espero no haya resultado demasiado largo. Quería comentarles otra observación que hago del texto. Capítulo 1 de Marcos, que es el que nos ocupa hoy. Y es algo que me parece muy interesante. Hay como dos ámbitos en el capítulo número 1 de Marcos. Uno de ellos es en donde Jesús es plenamente reconocido. Ya vimos que la Trinidad de Dios es un sello de aprobación a la misión de Jesús. Y también hay una experiencia que Marcos nos relata, en la cual una persona endemoniada, Jesús le permite decir 2 o 3 palabras a este demonio y luego lo reprende, le dice cállate. Pero lo interesante aquí es que él es completamente identificado. Yo sé quién eres tú, le dice, el Santo de Dios, y Jesús lo manda a callar. ¿Qué es lo que me parece interesante aquí? Hay un ámbito en el cual Jesús es plenamente reconocido, y hay otro ámbito que se mueve en los evangelios, y Marcos no es la excepción, en el cual Jesús espera ser reconocido. Ese silencio al cual Jesús obliga a este personaje nos da una idea más clara del énfasis de Marcos y el énfasis de la misión de Jesús, y es que su pueblo, el pueblo que ha elegido de antemano, lo reconozca a él. Entonces esto me da pie para orar al Señor en términos de súplica, de que el Señor sea reconocido por el pueblo al cual vino a rescatar. Permítame entonces orar en esos términos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por estar aquí, siendo retados, Señor, por lo que nos da este texto de esta mañana. Y queremos, Señor, suplicarte, Señor, que en medio de tu misericordia y tu piedad, Señor, muchos, Señor, que aún no te conocen, no reconocen en ti, Señor, tu obra salvífica, no reconocen en ti, Señor, que has muerto en la cruz y resucitado, Señor, para reencontrarnos con el Padre. Entonces, Señor, te queremos suplicar, Señor, que no solo, Señor, la iglesia que lo entiende, Señor, pueda expresar estas verdades, Señor, como lo hizo Marcos en medio de una sociedad romana cristiana. Y así hoy también, Señor, es una tarea ineludible, Señor, de tu iglesia. El mundo, Señor, perdió los hilos de su misión. Las sociedades que en otro tiempo, Señor, fundaron su misión y su vida en términos de la Escritura, Señor, están perdiendo los hilos, Señor, de su misión. Y rogamos, Señor, para que tu iglesia, Señor, se reencuentre, Señor, con la misión del Salvador, a fin de que muchos, Señor, que están perdidos, Señor, lleguen, Señor, a ti. En el mundo, Señor, es escandalosa la frivolidad, Señor, la superficialidad, Señor, de la vida, Señor, del hombre, Señor. Por eso, Señor, clamamos que capacites, que prepares, Señor, tu pueblo, para que muchos otros, Señor, sean alcanzados, Señor, a través de la predicación de la palabra. Marcos ya nos lo dijo, Señor, cuando nos expresaba que Jesús, siendo reclamado por la multitud, dijo, es preciso que yo vaya a otras partes a predicar porque para esto he venido.
Por lo tanto, Señor, suplicamos que esto sea una realidad en nuestros tiempos, Señor, tan difíciles, Señor, de tanta incertidumbre, en las cuales, Señor, el hombre cada vez se halla más perdido, Señor, en términos existenciales. En el nombre de Jesús. Poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro encuentro con la palabra hoy. Les doy gracias por acompañarnos, pero antes de despedirme quisiera darles un reto a manera de pregunta. ¿Cómo crees tú que puedes redefinir tu vida en términos de la realidad que aprendimos hoy? Por ejemplo, ¿cómo crees tú que puedes redefinir tus relaciones familiares, laborales, al entender que ya no necesitas ser reconocido, porque resuena la voz del Señor diciendo: tú eres mi hijo amado? Eso a través de Jesús. ¿Cómo crees tú que hoy mismo puedes redefinir tu vida laboral cuando ya no es importante ser reconocido por tus logros o por tus títulos? ¿Cómo crees que hoy mismo puedes redefinir tu vida si ya no es una realidad que tú te defines a partir de lo que tienes? Piénsalo y espero que estas palabras hayan sido para ti, tal como para mí, liberadoras, porque somos almas necesitadas de pertenencia, de reconocimiento, y el lugar y la manera como nosotros lo buscamos define muchas cosas en nuestra vida, y precisamente para eso está la palabra y la misión de Jesús, para que encuentres la persona y el lugar correcto en donde poder encontrar respuestas a esas inquietudes innatas en el ser humano. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, compártela con otros. Dios te bendiga y nos veremos en otra ocasión, mañana mismo en el nuevo devocional en casa. El Señor les bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.